Buenas noches, licenciado, sí se puede ver. A ver, voy a volverles a preguntar si es que hay sonido. Está normal, licenciado. Licenciado, licenciado, no se le escucha. Eso es lo que necesitaba que me confirme. Es que lo que pasa es que estoy usando audífonos con micrófono y quería saber si había sonido. Ahora sí se escucha, licenciado. A ver, nuevamente les voy a preguntar. ¿Pueden escucharme ahora? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Ahora? ¿Me siguen escuchando? Sí, Sí, Link, licenciado. se lo escucha. Sí, sí, sí.
Muy bien, entonces estábamos hablando de dos indicadores que vamos a calcular. El primero se denomina el margen de seguridad, definido en la manera que acabo de escribir, donde ustedes pueden observar que estamos trabajando todo en unidades físicas, ¿no? En unidades del producto. En cambio, cuando hablamos del margen de rentabilidad, estamos hablando en unidades monetarias, en plata. Bien, ¿qué nos dice el primero, el margen de seguridad? Este margen de seguridad lo que nos va a permitir es calcular en qué proporción, a ver, se los voy a anotar. Esto nos dice en qué proporción las ventas esperadas pueden llegar a disminuir en qué proporción las ventas esperadas pueden llegar a disminuir antes de incurrir en pérdidas. Entonces, margen de seguridad. ¿Qué les dice el margen de seguridad? Les va a dar un porcentaje. Este porcentaje les está reflejando en cuánto pueden bajar sus ventas programadas hasta antes que empiecen a perder. O sea, si por ejemplo sacamos un 40%, eso significa que las ventas pueden bajar 40% y no perder. Pero si rebasan el 40%, ya es seguro que ustedes van a empezar a incurrir en una pérdida. ¿Ok? Entonces, el margen de tolerancia en que sus ventas pueden llegar a bajar les va a dar este llamado margen de seguridad. Después de ese porcentaje, van a perder. Encima de ese porcentaje, van a seguir ganando todavía, pero debajo de este, van a perder. En cambio, el otro indicador les dice en qué proporción sus costos pueden llegar a subir y aún continuar generando utilidades. En el margen de rentabilidad les dice en qué proporción, en qué porcentaje sus costos todavía pueden llegar a subir y ustedes como empresa seguir todavía obteniendo utilidades. Claro, las utilidades cada vez van a ser más chicas, pero el tema es que el indicador les dice cuánto aguanta la empresa como incremento en los costos. ¿Ok? Entonces vamos a la práctica. A ver, nos vamos a dar un ejemplo y vamos a decir, por ejemplo, que tenemos un producto que tiene un precio de 15 pesos por unidad. Tenemos un costo variable unitario de 11 pesos por unidad. Un costo fijo de 280,000. Y sobre la base de esto nos preguntan cuánto es la cantidad de equilibrio.
procedemos a contestar y decimos, la cantidad de equilibrio será 280,000 dividido entre 15 menos 11, lo que nos da un resultado de 70,000. ¿De 70,000 qué? Unidades físicas, ¿no? Ok. Entonces ya sabemos cuánto es nuestro punto de equilibrio. Ahora, sobre la base de esta, vamos a generar un presupuesto de ventas. Es decir, pensamos que nuestra empresa puede llegar a vender, como ya sé que 70,000 es el punto de equilibrio, obviamente voy a programar ventas por encima de las 70,000 unidades, ¿no? Porque si produzco y vendo 70,000, ya sé que no voy a perder ni ganar. Si produzco menos de 70,000, voy a perder. Y si produzco más de 70,000, voy a ganar. Entonces vamos a asumir que vamos a proyectar 180,000 unidades físicas a ser vendidas. ¿Ya? Sobre la base de esto, ahora podemos sacar la utilidad antes de impuesto o podemos sacar la utilidad neta, no importa. Lo que me interesa ahorita es calcular primero nuestro margen de seguridad. Con este presupuesto de ventas, ¿cuánto va a ser el ingreso total que vamos a generar? El ingreso total será 15 por 180,000, será 2,700,000. Y el costo total será 280,000 más 11 por 180, 2,260,000. Y esto nos dará una utilidad antes de impuesto de 440,000, ¿no? Eso será en términos de plata, el presupuesto de ventas. Este será nuestro presupuesto de ventas en unidades físicas y el presupuesto de utilidad, o sea, de lo que vamos a ganar, será 440,000 pesos. Muy bien. ¿Qué nos dice el margen de seguridad? El margen de seguridad nos dice, las ventas que usted tiene programadas, esperadas, que son 180,000 unidades físicas, de su punto de equilibrio. Nuestro punto de equilibrio es 70,000. Y todo eso vaya a dividir entre las ventas esperadas. 180,000. El número nos dará 110,000 dividido entre 180,000 multiplicado por 100%. Entonces, ¿qué nos dice? Esto nos está diciendo que nuestras ventas pueden reducirse hasta
un 61,11% antes de entrar o antes de incurrir en pérdidas. O sea, si nuestras ventas bajan 10%, sabemos que vamos a tener menos ingresos, sí, sabemos, pero todavía vamos a seguir ganando. Va a haber utilidad. Si las ventas bajan 50%, también afectan nuestros ingresos, pero a pesar de eso sabemos que todavía vamos a tener utilidad. Si las ventas bajan 60%, obviamente nuestros ingresos y nuestras utilidades bajan, pero aún así vamos a continuar manteniendo utilidad. El problema es cuando si bajan 61,2% o en términos redondos, si baja 62% las unidades vendidas, ahí sí ya tengan la certeza que ustedes van a perder. Entonces, el máximo margen de reducción en las unidades vendidas, el máximo margen que ustedes pueden tolerar es un 61%. Por encima de esa cifra, van a entrar a pérdidas. Menos de ese porcentaje, van a ganar una cifra menor, pero todavía van a seguir ganando. Ok, ¿qué nos diría el margen de rentabilidad? Las ventas esperadas serían 2.700.000, ¿no? O sea, las ventas esperadas es igual a los ingresos totales. ¿Cuánto pensamos vender? 2.700.000, que es la cifra multiplicada de 15 pesos de precio por 180.000 unidades físicas programadas para la venta. A eso le vamos a quitar, ¿qué? El costo total. El costo total es 2.260.000. Y le vamos a dividir por el costo total. Esto nos dará como resultado un 19,47%. ¿Qué significa esta cifra? Significa que nuestros costos totales pueden llegar a incrementarse hasta un 19,47%. Antes de incurrir en pérdidas. Nuestros costos totales, entonces, significa que pueden llegar a incrementarse en un 19,47% como máximo. Por encima de esta cifra, vamos a perder. Si los costos se incrementan por debajo de este porcentaje, la empresa va a ganar. Va a ganar poco, pero va a ganar. Si se incrementan exactamente en el mismo número, 19,47%, la empresa ni pierde ni gana.
Si suben más los costos que este porcentaje, van a perder. Si los costos suben en una proporción menor a este porcentaje, todavía van a ganar. ¿Ok? Entonces, estas son las dos interpretaciones que vamos a dejar como un par de indicadores que tienen que ver con el modelo costo-volumen-utilidad que hemos visto. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, avancemos. Ahora vamos a hablar del denominado el punto de equilibrio múltiple como una interesante alternativa que nos permite trabajar en contextos en los cuales ya no tenemos un solo producto, sino tenemos un conjunto de productos que tienen que ver con la forma en que habitualmente una empresa en términos reales trabaja, porque trabaja generando distintos productos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a medir? En ese caso, ¿cómo vamos a determinar el punto de equilibrio? Primero, se requiere la mezcla de los productos. Este es el primer elemento que necesitamos. ¿Qué significa la mezcla de productos? En pocas palabras, significa sobre el 100% de unidades que vendemos, ¿cuántas unidades pertenecen al producto A? ¿Cuántas unidades pertenecen al producto B? ¿Cuántas unidades pertenecen al producto C? Etcétera, ¿no? Si tenemos 5 productos, entonces necesito 5 porcentajes, cuya sumatoria debe dar el 100%. En otras palabras, esta mezcla de productos no viene a ser otra cosa que unos porcentajes que nos refleje la forma en que están distribuidos los productos que han sido vendidos. 2. No se requiere distribuir el costo fijo por producto. Es decir, no necesitamos para nada dividir el costo fijo por producto. O sea, ¿cuánto es el costo fijo del producto A, del producto B? No, no necesitamos hacerlo. ¿Por qué no necesitamos hacerlo? Porque vamos a sacar un punto de equilibrio general. No vamos a sacar puntos de equilibrio por cada producto, sino uno general. Y como son fijos, o sea, como son constantes, no van a cambiar en el tiempo. Por ende, no necesitamos conocer los costos fijos de forma separada para cada producto. El tercer aspecto que necesitamos, si calcular, es el llamado margen de contribución. Por producto. Esta variable sí tiene que ser calculada por cada producto. Entonces, sobre la base de esto, vamos a decir que el punto de equilibrio viene a ser igual a los costos fijos
dividido entre el margen de contribución ponderado. Y su respuesta les va a dar en unidades físicas. En unidades físicas de todos los productos. Pensemos en un ejemplo. Aquí vamos a colocar los productos. No me importa si es mermelada, leche, mantequilla, cualquier cosa, yo voy a decir producto A. Producto B. Producto C, producto D, producto E, producto F. Supongamos que vamos a tener 6 productos. Lo que necesitamos es conocer la mezcla. Esa mezcla, que sea que esté en unidades físicas o esté en porcentajes, me tiene que generar un total. Yo voy a decir, por ejemplo, 18,000 unidades vendo de A, 21,000 de B, 15,000 de C, 7,000 de D, 25,000 y 14,000. Supongamos que esta es la distribución histórica que la empresa tiene como estadísticas de cuántas unidades vende de cada producto. Todo esto, repito, estamos midiendo en unidades físicas. Ok. Esta mezcla la podemos medir en porcentajes, por supuesto, que no hacemos otra cosa que dividir 18,000 entre su total y lo expresamos al tanto por ciento, ¿no? Y saco de la misma manera para el resto. Entonces, sea que ustedes estén trabajando en unidades monetarias o esas unidades monetarias las puedan transformar en porcentajes, lo importante es de que ustedes tengan esa mezcla, es importante. Ahora, ¿qué otros datos tiene nuestra empresa? Tiene un costo fijo. Como dijimos, no nos importa que el costo fijo esté separado por producto. Para nosotros, suficiente que sea un total. Esto es pesos, ¿no? 350,000 pesos como costo fijo. Ahora, ¿qué otros datos adicionales requerimos? Por supuesto, necesitamos conocer el margen de contribución, pero para conocer el margen de contribución, ¿qué necesitamos?
necesitamos el precio unitario de cada producto. Entonces podemos decir, a ver, A lo vendemos a 12 pesos. B lo vendemos a 20 pesos. C lo vendemos a 18. D a 25. E 24. Y F a 10. Y necesito también el costo variable unitario. Pesos por cantidad. Aquí vamos a decir que es 4. Aquí es 8. No, 12. Aquí que sea 7. Aquí que sea 18. En este caso sea 20. Y en este caso sea 7. Como necesitamos el margen de contribución, para calcular el margen de contribución, ustedes conocen, tenemos que restar precio menos costo variable. Ok, entonces una vez que tenemos nuestro costo fijo, calculamos nuestro margen de contribución, recordando que eso es restar precio unitario menos costo variable unitario. Entonces diríamos 12 menos 4, que son los datos para el producto A. Eso nos da un margen de contribución de 8. Y estos otros valores serían los márgenes de contribución para el producto B, C hasta el D, E, F. En cada uno de los casos estamos determinando cuánto es nuestro margen de ganancia bruto entre el precio menos el costo variable unitario. ¿Me confirman? ¿Todo bien? Ok, gracias. Ahora sí, nos vamos a la fórmula del punto de equilibrio, que nos dice que es igual al costo fijo, que es 350,000. Y eso lo vamos a dividir con el margen de contribución ponderado. ¿Cuál es el ponderador? El ponderador viene a ser los porcentajes de la mezcla. Es decir, vamos a agarrar margen de contribución del producto A. Eso es igual a 8. Ese 8 lo voy a multiplicar por su porcentaje de mezcla, 18%. Más el ponderador de B. El margen de contribución es 8 por su ponderador, en este caso 21%. Más margen de contribución 11 por su ponderador, 15%. Más 7 por 7%. Más
4 por 25%. Más 3 por 14%. Ok, ahí está en forma literal, paso a paso lo que dice en la fórmula, ¿no? Divida su costo fijo entre la multiplicación del margen de contribución de cada producto por su porcentaje o mezcla participativa en las ventas. Eso es lo que vamos a hacer y eso nos dirá que el punto de equilibrio sea igual a la sumatoria de el margen de contribución multiplicado por su porcentaje. Nos salimos, nos quedamos en F312 por F25 más 3 por 14. Y tenemos un problema donde está 303. 312. A ver, luego viene F312. Todo esto lo voy a borrar. Ya, verifiquen, muchachos, si es que está correcto. ¿Verifican, por favor, si es que está correcto? Ok, gracias. Está correcto, ¿no? Entonces, ¿qué interpretación le vamos a dar a este número que acabamos de generar? 52.395.21 son las unidades físicas del punto de equilibrio. ¿Ok? Entonces,
Si la empresa vende 52.395.21 unidades físicas de cada producto, no de cada producto, del conjunto de productos, no llegamos ni a perder ni a ganar. Son las unidades físicas del punto de equilibrio. Pero, ¿cuánto vamos a producir de A? ¿Cuánto producimos de B para lograr el punto de equilibrio? De A vamos a producir y vender 9.431. Entonces, con los porcentajes de la mezcla, ustedes distribuyen me van distribuyendo uno por uno. Se está moviendo, no tiene que moverse. Sí, no. Entonces, en base a los porcentajes de la mezcla, ustedes distribuyen cuántas unidades van a vender de cada producto. Lo importante es de que el total de ventas alcance a las 52.395.21 unidades físicas. Entonces, paso número 1, ¿qué hacemos? Es calcular el punto de equilibrio total. Nos da 52.395. Paso número 2, sobre la base de las mezclas o los porcentajes de participación en las ventas, determinamos cuántas unidades vamos a vender de A, cuánto de B, cuánto de C y así sucesivamente para alcanzar el punto de equilibrio. Y eso lo podemos demostrar, ¿no? ¿Cómo lo demostramos? Primero generamos los ingresos. Entonces decimos ventas de A, ventas de B, ventas de C, así sucesivamente. Lo estoy haciendo con lujo de detalles para que ustedes puedan determinar cómo lo llegamos a verificar que esas ventas son del punto de equilibrio. Ya. ¿A cuánto vamos a vender A? A 12. ¿Cuánto vamos a vender de A? 9.431. Eso nos genera 113.173 pesos como ingreso. ¿Cuánto vale B? 20.000. ¿Cuánto producimos de B? 11.002. Precio por cantidad me da esta cantidad de plata. Precio de C por su cantidad de C. Precio de D por su cantidad de D. Precio de E por su cantidad E. Y finalmente, precio de F por su cantidad. Entonces, de acá sacamos que el total de ingresos asciende a la suma de 954.000. Esos serían nuestros ingresos. ¿Cuáles serían nuestros costos? Habría una primera línea de costos fijos. Eso es 350.000. Y habría otra línea de costos variables compuestos por los costos de A,
Los de B, los de C, los de D, E, F y F. Bueno, costos variables de A es cantidad por su costo variable unitario. De B, cantidad por costo variable de B. C, cantidad de equilibrio por costo variable de C. D, por su costo variable. E, por su costo variable. Verifiquen. Esto nos debería dar una utilidad de 350,000. Confirmen, por favor. ¿Les da el mismo resultado? Ok, gracias. ¿Todos estamos conformes, tranquilos? Es asombroso, ¿no? Cómo el error lo podemos aceptar. O eso significa que o no están en clases o la verdad no me están entendiendo absolutamente nada. No podemos sacar una utilidad de 350,000, porque si estamos hablando del punto de equilibrio, jamás un punto de equilibrio va a llegar a una utilidad, jamás. Aquí tenemos un error, y el error está en la sumatoria de los costos, porque solamente estamos sumando los costos variables, no así el fijo. Si se fijan, si notan, los costos, el total de costos que está en la línea 340, solo está sumando los costos variables. Pero el total de costos no solamente es eso, sino hay que tomar en cuenta el costo fijo. Entonces, el costo fijo es incluido los 350,000. Entonces, como utilidad, nos tiene que dar 0, porque estamos trabajando con el punto de equilibrio. ¿Me entienden? A ver, le voy a preguntar.
A ver, señorita Belén Morales Aliaga. Señorita Belén Morales Aliaga, ¿puede prender su micrófono? Bueno, se salió. Precisamente a esa señorita quería preguntarle por qué su cara me pone una cara de aburrimiento. Si estamos andando muy despacio, no es mi problema, lo podemos acelerar a la materia. Pero lo que yo necesito saber es por qué ponen esas facciones, o sus caritas de aburrimiento. Estamos yendo demasiado lento, dígamelo. Así lo aceleramos la materia y lo hacemos más rápido y más dinámico para que no se aburran. Pero el tema es que me lo digan, pero que no quiero después que se estén quejando que estamos avanzando demasiado rápido y no me entienden. Por eso necesitaba una explicación de la señorita que hacía unas caras de aburrimiento y no entiendo por qué. Me gustaría que me lo explique directamente y no bajo imágenes. Así nos vamos a comprender y vamos a tener una comunicación más transparente. Así que ustedes deciden, muchachos. Para que no se aburran, seguimos así o aceleramos, como podemos hacer de la siguiente manera, ¿no? Bueno, Licenciado, entonces ya, estamos en ese ritmo. sí, pero lo que a mí me da un poquito, me molesta un poco es ver esas caritas que me ponen de aburrimiento. Si les aburre, bueno, sálganse de la clase, pero no perjudiquen al resto de sus compañeros. Disculpe, Lick, tal vez la compañera no está en el paralelo y se ha colado y tal vez estaba molestándolo, licenciado, tal vez es eso, pero está en Eh, muy buen ritmo, licenciado. Le voy a pedir a Graciela que por favor me lo verifique eso. Si es que esa muchacha está en clases, porque no podemos estar esperando así que se entre cualquiera a nuestra clase y nos empiece a sabotear, ¿no? Por lo menos, personalmente a mí me molesta. Y si alguien tiene algún problema, y si alguien no me entiende, alguien me dice, licenciado, su voz me cansa, dígamelo, vamos a hacer algo. Pero necesitamos ser transparentes y sinceros en las cosas que hacemos. Ok. Eh, ya hemos demostrado que este punto de equilibrio, que lo acabamos de calcular en unidades físicas, su par ordenado sería en pesos, ¿no? En otras palabras, si yo les pregunto cuánto es el punto de equilibrio, me tienen que dar un par ordenado. ¿Cuál sería el par ordenado? 52.395.21, que serían las unidades físicas de los distintos productos, y en pesos sería 954.116.77. Ese sería el punto de equilibrio, muchachos. El valor de la cantidad y los pesos. Pero ahora vamos a ver algo que les voy a preguntar. Vamos a hacer lo siguiente. No copie todavía.
Ahora sí copien, chicos. La pregunta es, nosotros tenemos previsto un presupuesto de ventas en unidades físicas conforme a esta distribución, cuyo total nos da 52.395.21. La pregunta será, ¿con este presupuesto de ventas logramos el punto de equilibrio? ¿Qué opinan, muchachos? El total nos da 52.395,21. La cifra que habíamos determinado como punto de equilibrio. Pero si yo vendo de esta manera, ¿será que logro el punto de equilibrio? A ver, Nayade Daniela Quispe, ¿qué opinas tú? Nayade Daniela Quispe. Bueno, hay una propuesta, se tendría que comprobar, me dice. A ver, Pamela Blanco. ¿Qué dice usted, señorita Pamela Blanco? Mayra nos dice, yo Yo creo creo que que sí, licenciado. Ujú. ¿Tú dices que sí? Adalit nos dice, se encontró en base y a cantidades determinadas. Supongo que esa respuesta es que no. ¿Qué dices tú, Milen Ariana Gisbert? Licenciado, buenas noches. Yo diría que sí. Ujú. Leonardo Torres. Yo creo que tendríamos que ver el precio de venta primero de los productos. Ya sabemos, no son los mismos con los que hemos estado trabajando. Verificaremos. A ver, lo que vamos a armar es una situación similar a esta, ¿no? Calculamos los ingresos y multiplicamos por sus ventas. Entonces decimos 305. Voy a jalar directamente el precio aquí ya para hacerlo más rápido. En otras palabras, lo voy a trabajar de manera horizontal. Ya, agarramos el precio de A, que está aquí, y el precio de todos los demás. Esto, si lo multiplicamos precio por cantidad, sacamos el ingreso. Y si lo sumo, saco el ingreso total. Después, jalo el costo variable unitario. Que son estas cifras. Entonces colocamos el costo
total único. Costo total variable, que viene a ser la multiplicación de 4 por la cantidad. Y esto nos daría la suma del costo variable. Y este sería mi costo fijo, que hablamos de 350,000. Y por lo tanto veríamos el resultado neto. Que sería ingreso menos costo variable menos costo fijo. Y nos da 19,185. Entonces estamos operando con estas celdas que están con fondo naranja, ¿no? Esto es el ingreso, este es el costo variable total y este es el costo fijo. Y nos da como resultado un número positivo de 19,185. Eso significa que tenemos una utilidad. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? No es que estábamos en el punto de equilibrio. La cifra total del punto de equilibrio sí es la misma. Pero la manera en que se han distribuido los productos ahora, con estas cifras que les he dado, no es la misma mezcla con la que se obtuvo el punto de equilibrio. No es la misma mezcla. Si calculamos, por ejemplo, la mezcla, es una cifra totalmente distinta. Entonces, la mezcla que estamos obteniendo es 7,000 sobre esto en porcentaje. Y nos daría fíjense, unos porcentajes que obviamente nos van a dar el 100%, en eso no hay ningún problema, pero el problema es de que las mezclas que tenemos ahora son muy distintas a las mezclas que nos habían dado como históricas. Por ejemplo, de A estábamos vendiendo el 18% del total de las ventas, 18% se iba al producto A, 21% al producto B, pero ahora nos fijamos que al producto A está entrando 13% nada más. Al producto B está entrando 30%. Entonces, la manera en que se ha distribuido esa cifra, que es igualita al punto de equilibrio, hace que las ventas, en este caso, nos den utilidad. ¿Y por qué? Porque del margen de contribución podemos ver, por ejemplo, ¿con qué producto gano más? Con el producto C. Porque por cada unidad que vendo, 11 pesos tengo de margen de contribución. Pero ¿con qué producto por el otro lado gano menos? Con el producto F, porque gano 3 pesos nada más. Entonces, eso nos da pie a de que si nosotros modificamos la distribución de las unidades vendidas y llego a vender más de aquellas unidades donde gano más y vendo menos en aquellos productos donde gano menos, eso hace de que ustedes puedan lograr obtener utilidad. Entonces, en otras palabras, no es suficiente que ustedes presupuesten vender 52,395.21 unidades físicas y digan que están en el punto de equilibrio. No es suficiente, sino que la mezcla con la que han calculado el punto de equilibrio debe ser similar.
En otras palabras, debería haberse alcanzado el 18% en ventas de A, 21% en las ventas de C, 15% en las ventas de C, 7% en las ventas de D, eso. O sea, necesitamos, en otras palabras, cumplir con dos cosas. Lograr alcanzar en la sumatoria de todos los productos que logran vender una cifra similar al punto de equilibrio. Pero además, la cantidad de productos que se venda por cada producto debe ser o debe permitir replicar el porcentaje de la mezcla de ventas con el cual se trabajó el punto de equilibrio. Si no trabajamos con esos porcentajes, nos puede llegar a dar utilidad, como en este ejemplo, o también pérdida en otro caso. Entonces, no es suficiente que ustedes me digan, no, estamos vendiendo 52,395 y no sé por qué me está dando utilidad, ¿qué está mal? No está nada mal, lo que pasa es que están trabajando con otros porcentajes de venta, que no son los mismos con los que han calculado el punto de equilibrio. ¿Ok? Entonces, de esa manera, muchachos, ustedes pueden llegar a aplicar el modelo del punto de equilibrio para saber arriba de dónde ustedes deben producir y vender. En este caso, necesitamos producir y vender arriba de 32,395 unidades, pero repartidas de la siguiente manera. 18% en A, 21% en B, 15% en C, etc. Ahora, en la realidad, obviamente, no todos los años vamos a estar lo mismo vendiendo exactamente el mismo porcentaje, pero podemos estar vendiendo puntos menos, puntos más, pero que se aproximen a la estadística oficial que ustedes tengan en la empresa para saber cuál es el comportamiento de su mercado de usuarios, ¿no? Porque estos márgenes de contribución son muy interesantes, son bien importantes, chicos. Ustedes con el margen de contribución, les decía, saben con precisión con qué producto genera mayor utilidad y con qué producto genera menor utilidad. Y también pueden llegar a ver con qué producto pierden. Si encuentran un margen de contribución negativo, ese es el producto con el cual están perdiendo. Y eso nos da muchas pautas para tomar decisiones, ¿no ve? En la empresa. Entonces, ¿qué tendremos que hacer, por ejemplo, en los productos donde tenemos el mayor margen de ganancia? Tratar de que se amplíe, tratar de vender lo más posible el producto C. ¿Por qué? Porque con ese vendemos más. Y analizar si vale la pena seguir vendiendo el producto F, por ejemplo, donde por cada unidad que vendo gano 3 pesos. ¿Vale la pena seguir produciendo este producto si la ganancia es muy chica? Tenemos que preguntarnos y en función a la respuesta que nos dé el análisis, tomaremos la decisión si seguir produciendo ese producto o también podríamos decir, ok, vamos a seguir fabricando, pero o subimos el precio, ahorita estamos en 10 pesos en el producto F y el costo variable es 7. Entonces, una alternativa es subir el precio, pero ahí tenemos que tener cuidado de que si subimos el precio, el cliente se puede ir, ¿no? Entonces, tal vez otra línea más aconsejable sería busquemos otro proveedor que nos dé más barato y con la misma calidad. Entonces, en vez de pagar 7 pesos como costo variable, buscamos un proveedor de que nos cobre, por decirles algo, 6 pesos o 5.50, pero respetando la calidad, ¿no? Entre otros, esos serían los márgenes. Esperen un segundito, me están llamando de la carrera. Ok, entonces les decía, estos cuadritos que estamos analizando son cuadros mucho más reales a lo que es el contexto de una empresa.
Porque primero, en una empresa está muy difícil que solamente dependamos de un solo producto o un solo servicio, ¿no? Es muy difícil. Normalmente una empresa siempre vende más de un producto, 10 productos, 10 servicios. Entonces, el modelo es posible de ser aplicado en ese contexto. Segundo, nos permite tomar decisiones respecto a ciertas estrategias y decisiones que la empresa puede tomar a corto plazo a fin de analizar con qué productos vale la pena mantenernos en el mercado y con qué productos desincentivar, digamos, su producción o buscar otra estrategia con la cual ganemos más, ¿no? Entonces, como administradores, por ejemplo, nos interesaría, como les decía, de que el producto F, donde gano menos, ver qué puedo hacer para buscar una materia prima más barata que me permita ganar más, ¿no? O es posible tal vez que el precio esté demasiado bajo porque no sea real, entonces también podríamos ver qué hacemos con el precio. O en definitiva también podemos tomar decisiones de análisis respecto al mercado de usuarios que tenemos en el producto F, quiénes nos compran y quiénes más nos podrían comprar, ¿no? Porque tenemos un poco margen, pero los mayores esfuerzos serán orientados a los productos donde ganamos más. Ahí sí no podemos darnos el lujo de cometer errores, de no mimarlos a esos clientes. ¿Por qué? Porque gracias a ellos estoy ganando el mayor margen de ganancia en la empresa, ¿no? Entonces, este tipo de análisis parecería que son demasiado básicos, pero tienen por detrás otra serie de elementos que nos permiten tomar decisiones en el corto plazo en la empresa. Porque todo lo que estamos viendo, del costo, volumen, utilidad, del tema del punto de equilibrio, es para tomar decisiones de corto plazo, ¿no? Estamos hablando de 3, 6 meses, menos a un año. Pero son herramientas que nos permiten, como les decía, utilizar toda esta lógica para poder tomar decisiones. Ahora, antes de cerrar completamente esto, creo que amerita hablar primero de lo que es el estado de resultados. Ya sabemos que está compuesto por un conjunto de ingresos que nos derivan las ventas netas, ¿no ve? Que nos permiten alcanzar las ventas netas. Pero en materia de costos y gastos, tenemos muchos conceptos, ¿no? Está el costo de ventas como tal, es decir, lo que a nosotros nos cuesta comprar el artículo que después hemos revendido. Podremos tener alquileres, podremos tener seguros, tendremos depreciación, por supuesto tendremos, perdón, salarios, pagaremos el IT, el impuesto, pagaremos impuestos municipales. O sea, un mundo de cuentas que están dentro de estos costos y gastos. Entonces, para trabajar en todo lo que hemos visto de costos o de punto de equilibrio del modelo de costo, volumen, utilidad, no nos ocupamos de desglosar las ventas, eso no es problema. Nos ocupamos de distribuir este conjunto de costos y gastos en dos cajones. Un cajón que se refiere a los llamados costos fijos. Es decir, yo tengo que seleccionar de esto cuáles son los costos fijos.
Y por el otro lado, tengo que seleccionar cuántos son o cuáles son los costos variables. Entonces, la tarea más interesante es ir preguntándonos uno a uno. Por ejemplo, el costo de ventas. El costo de ventas, ¿qué es un costo fijo o es un costo variable? Entonces diremos, este es un costo variable. Luego, decimos el tema de alquileres, costo fijo, costo variable. Probablemente digamos costo fijo. Seguro, ¿qué es costo fijo, costo variable? Costo fijo. Depreciación, ¿qué es costo fijo, costo variable? Costo fijo. Y así tenemos que ir seleccionando cada uno de los costos para ver si es costo fijo y costo variable. En la realidad, pues esa decisión puede chocarse en algunas ocasiones con situaciones donde hay ciertas partidas, ciertas cuentas que tiene los dos componentes. Son son costos semifijos o costos semivariables. ¿Qué quiere decir? Que tiene los dos componentes. Por ejemplo, hablemos de la energía eléctrica, lo que ustedes llaman vulgarmente la luz. Cuando les llega la factura de la luz les trae una tarifa básica. Es una cantidad de dinero que a ustedes les cobran, así sea que la casa esté cerrada. Y por encima de esta tarifa básica les aplican una tarifa por excedente. Lo mismo sucede en el teléfono, ¿no? Cotel. Creo que son 200 minutos la tarifa básica y después que se pasan de ese minuto, del minuto 200 les cobran otra tarifa. Entonces, cuando nosotros analizamos una factura de la luz, la tarifa básica es el costo fijo, porque siempre van a cobrar de manera constante esta cifra. Y la tarifa excedente es un costo variable, porque varía en función al nivel de consumo que yo tengo. Entonces, en este caso estamos frente a un ejemplo de un costo semifijo o semivariable, porque tiene las dos partes. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Lo único que tenemos que hacernos es fijarnos, chicos, es en qué proporción es la más importante. Es decir, la tarifa básica es más grande que la tarifa excedente. O sea, por ejemplo, vamos a decir esto. Si la tarifa básica es 45 bolivianos que estoy pagando y la tarifa excedente es 12 pesos y el total de mi factura es 57 pesos, si fuese así, ¿qué significa? Que la parte fija es más pesada que la parte variable. Entonces, el costo de la luz lo considero como costo fijo. Pero si la situación fuera la siguiente, que la tarifa básica es 45 y la tarifa excedente me sale 150 y por lo tanto mi factura es 195, en este caso estamos viendo que la tarifa, la parte variable, es más importante que la tarifa básica. Entonces acá hacemos que la tendencia me determine cómo lo voy a considerar el costo. En este caso, diríamos que la luz es un costo variable. ¿Por qué? Porque la componente variable es más fuerte que el componente fijo. Entonces, bajo esos criterios, muchachos, cuando les toque agarrar su estado de resultados e ir distribuyendo como costo fijo y como costo variable, puede ser que en algunos casos se encuentren con costos que tienen los dos componentes, ¿no? A ver, pregunta. Los costos financieros, los intereses que pagamos al banco, ¿eso es costo fijo o costo variable para la empresa? ¿Qué dicen, chicos? Fijo. Licenciado, depende
Si nos pasamos la fecha que tenemos que pagar, ya excede los costos y ahí ya sería variable. Ujú. Ya, pero si no, si respetamos los plazos, es un costo fijo, ¿no? Porque el banco nos va a cobrar en función a la plata que le debamos. No le importa al banco si yo trabajo un día al mes o trabajo 24 horas cada día, no les interesa. El banco me aplica su tasa por la plata que le debo todavía. No le importa el nivel de producción que tengo en mi empresa. No le interesa el nivel de ventas que tengo en mi empresa. Es un costo netamente fijo. ¿Ok? Entonces, como estamos hablando que necesitamos para aplicar todo lo que hemos visto, la necesidad de clasificar los costos y los gastos que tenga una empresa en su estado de resultados, esta lógica que estamos explicando, ahora la vamos a ver con con este paso previo que acabamos de señalar, en el siguiente tema que tiene que ver con el tema de el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Y como van a ver, igual necesita saber cuáles son costos fijos y cuáles son costos variables. Entonces, esa manera de clasificar los costos nos sirve tanto para el tema que acabamos de concluir, que es el punto de equilibrio y el modelo costo de volumen de utilidad, como también para el siguiente tema que vamos a empezar a ver, que es el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. ¿Ok? Pero tenemos que tener esa capacidad de agarrar un estado de resultados y clasificar sus costos en estos dos componentes, sean fijos o sean variables. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, miren, el día miércoles, inicialmente yo les diría no vamos a pasar clases. Les digo así porque es muy probable que me encuentre de viaje y voy a estar en carretera a esas horas. Si habría alguna modificación de que se abre la posibilidad de que llegue antes, a su compañera le voy a avisar con la oportunidad respectiva para que les comunique a través del grupo si es que pasamos clases. Si no me comunico con ella, significa que no vamos a pasar el miércoles, significa que no voy a poder conectarme, ¿ok? Pero si logro comunicarme, será solo en el caso de que haya la posibilidad de que pasemos normalmente clases. Por eso es que necesitaba adelantar esta clase al día de hoy para que no nos veamos cortados en el avance de nuestro material que está previsto en el programa. Entonces, simplemente estén alerta el miércoles, como ya van a saber, no se preocupen, no le voy a decir a la compañera a las 6:15, le voy a decir con 2, 3 horas de anticipación. Voy a medir mis tiempos y voy a ver si es posible que podamos conectarnos o no. ¿De acuerdo? Entonces, solo habrá novedades en el caso de que podamos pasar clases. Si no hay novedades, significa que nos veríamos el próximo día lunes, chicos. Cuídense, muchachos, y gracias. Licenciado, una Disculpe, consulta. licenciado, una Sí, dime. consulta. Dime. Una consulta, licenciado. En el trabajo grupal, en el análisis horizontal, ¿cuántos métodos tenemos que utilizar? ¿El método relativo y absoluto para los balances generales? Todo el ¿O que los tú, 5 métodos? todos los que tú puedas aplicar. Está bien, licenciado, gracias. Todos los que tú puedas aplicar. Obviamente, habrán cosas que no se puede aplicar porque no tenemos datos, no tenemos información, pero bueno. Pero si puedes aplicarlo, aplica todo lo que puedas. Eso me demuestra que estás utilizando las herramientas. Ok, chicos, bye. Gracias, licenciado. Cuídense.